Se estrena en Barcelona Mariona Rebull, la película de José Luis Saez de Heredia basada en la novela de Ignacio Agustí, que a mí personalmente me encanta. Fallece el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, autor de Canción de cuna, por el que yo también he sentido desde niño una gran fascinación. Muere el escultor español Mariano Benlliure. El pan en España tendrá el 85% de trigo y el 15% de centeno, maíz o cebada. Sale en primera página en todos los periódicos. En Alemania comienza el proceso contra el magnate del acero Krupp, que luego algo de esto tuvo que ver mucho Visconti en una película que hizo. De Gaulle pide la disolución de la Asamblea Francesa y la revisión de la Constitución. Venezuela elige presidente a un escritor, al escritor Rómulo Gallegos, autor, entre otras novelas, de Doña Bárbara. El Real Madrid inaugura su nuevo estadio con capacidad entonces para 75.000 espectadores, que luego llegaría a ser de 130.000. Llevará el nombre de Santiago Bernabéu, presidente del club. Es el año 47. El poeta José Hierro publica Tierra sin nosotros, un libro maravilloso que ya dejaba bien claro que José Hierro iba a ser uno de los grandes poetas del siglo XX. Se publica la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que ofrecieron dirigir en cine a Luis Buñuel y realizó al final de su vida John Huston, como todos ustedes saben. En Francia reciben 250 millones de dólares del Banco Mundial para su reconstrucción tras la guerra. Qué suerte tuvieron los franceses, ¿verdad? Porque aquí en España no nos vino ni una peseta. Ahí está la película de Berlanga, de Bienvenido, Mr. Marshall. Ana Mariscal presenta en Barcelona la obra teatral de García Lorca, Yerma. 50.000 obreros se declaran en huelga en Bilbao. El toro islero de la ganadería de Miura mata en la plaza de Linares a Manuel Rodríguez Manolete, quizá el icono más potente de entonces en España, en los años 40, y que sigue siendo icono en los 50 y los 60, etc. Y bueno, digamos nada más, ya para terminar, que muere en Madrid el poeta y dramaturgo Manuel Machado, en colaboración con su hermano Antonio, maravilloso poeta también, por supuesto. Escribieron obras como La Lola se va a los puertos, Las Adelfas, La Duquesa de Menamejí. Los hermanos Machado son, pues eso, ni más ni menos que una de las piedras claves de la poesía española en nuestro siglo. Y ya sin más vamos a pasar a hablar de esta película, del arranque, si os parece, de esta película, que es un arranque un poco enigmático, ¿no? Un arranque incluso, yo diría que para los baremos por los que se movía Hollywood, absolutamente nuevo y desconcertante, la pasión y el erotismo y el deseo y la sensualidad con que esa mujer está siguiendo una pelea a muerte, por no decir la secuencia de cama que se inventa Friedland con dos hamacas unidas, en una época en que hasta los matrimonios tenían camitas separadas. Aquí están juntos, abrazados y estrechados. Es insólita esa imagen en el cine americano, ¿no? Estaréis de acuerdo, de esa época, cómo se ha inventado lo de las hamacas. Era una hamaca, estaba permitido, hubiera sido una cama, ¿no? No puede ser, tan abrazados como estaban, ¿eh? Ella lleva un top absolutamente moderno. Bueno, pero en la cama llevaban hasta abrigo en esa época. Creo que deberíamos de empezar por lo menos yo quisiera empezar por otro motivo, que es algo que ha dicho Fernando y que has dicho tú también, Amparo. Y yo, hablar un poco de la moda del cine psicológico. Yo creo que Fernando tiene razón, que esto es un cine mal llamado psicológico porque es un cine psicoanalítico. Y esta moda viene, lo digo por situar al espectador, a mi juicio, porque después de la guerra los norteamericanos estaban muy habituados a los traumas de los soldados, de la gente que venía del frente. Y se hablaba mucho de psicoanalistas, de psiquiatras, de psicólogos, se habían puesto de moda todos esos temas. Y empieza, yo creo que el que arranca toda esta moda no es ni Hitchcock, ni Friedland, ni nadie, sino es ese señor, para mí importantísimo, que se llama Robert Siodmak, que hacía un cine psicológico, psicoanalítico, en profundidad, y que de alguna manera trae la mentalidad europea, porque todo este cine lo hacen austriacos, lo hacen alemanes, lo hacen... En esa contextura yo creo que habría que situar esta película. Yo te había entendido que íbamos a hablar de la moda. La moda.
de la moda como por los trajes, por la moda de los años 40. La moda del psicoanálisis. La moda del psicoanálisis, después hablaremos de la moda. Sí. El problema de todas estas películas que tratan de... Este es un psicoanálisis de brocha gorda, El psicoanálisis es que efectivamente son muy simplistas y además son falsos como tales. Es decir, que ni Hitchcock, ni Fritz Lang, ni incluso Siodmak tratan los temas psicoanalíticos con un mínimo rigor científico. Es decir, en ningún caso nadie se cura por una conversación con su señora en la que la señora le desvela el trauma infantil que tenía y la escena primigenia. Eso no es así, sino que se produce un proceso muy largo y muy complicado en el que la persona va va relacionando sus problemas actuales con toda una serie de vivencias personales, de traumas, de experiencias infantiles y no tan infantiles, etcétera, etcétera. Al final de lo cual, pues a lo mejor se saca algo en claro, pero desde luego no hay revelaciones maravillosas como, y mucho menos hechas en la cocina, ¿no? De casa, ¿no? Por tu marido, vosotros sabéis que ni Marnie la ladrona. No, fíjate cómo era Marnie. Pero vosotros sabéis que en los años 30 Freud muere el 39, me parece. 39. En el año 31 o 32, Sam Goldwyn le hace una oferta de $250.000 a Freud para que él cuente sus experiencias para las películas, porque dice que no hay ningún guionista mejor que él. Usted se ha sentado y ha oído hablar a mujeres y han dicho cosas que se podrían hacer películas extraordinarias, pero evidentemente Freud dijo que no estaba por esa labor, ni por el cine, ni por nada de este tipo de cosas, pero que era muy listo Goldwyn, porque él sabía que los guionistas podían dar un poco lo que dice Fernando, unas primeras lecciones básicas. No es lo mismo que eso. Ahí el que se mete más en un terreno profundo es John Huston cuando hace La vida de Freud, con aquel guión de Jean-Paul Sartre. Esa película sí está bien. Ahí ya entran en tema de verdad. Dentro de las limitaciones del tiempo que dura, etcétera, etcétera, pero ya está tomado de otra manera. Sí, en la película está el planteamiento del psicoanálisis es un poquito más serio, ¿no? Pero es que el público, lo que yo quería decir, que el público de estos, que ahora la película a lo mejor nos parece muy lejana o nos parece que extraño, que es simplista, que sin embargo el público, especialmente norteamericano de aquel momento, estaba muy preparado por la prensa, por las revistas, etcétera, a tratar este tipo de temas. Yo creo que la historia, yo creo que ha sido Fernando el que lo ha dicho, y yo creo que también lo has dicho tú, la historia, por empezar desde el arranque, tiene un fallo de narración. Y es, tú lo sabrás mejor que yo, es el punto de vista. La película tiene dos puntos de vista, uno de ellos imposible. Es decir, la película está contada por ella. Que no conocía en absoluto. Y sin embargo, ella, en un momento determinado, cuenta los pensamientos de él. Y el punto de vista salta, una película que está contada por la mujer, de repente salen los pensamientos del marido. Es imposible. Tú sabes que Friedland no quería que ella hiciera la voz en off, pero ella dijo que no, que ella se sentiría muy mal, lo que iban a pensar, que ella estaba capacitada para narrar. Y él quería que una mujer hiciera la voz en off y ella hiciera su propio personaje. Sí, porque claro, yo creo que es muy importante, y efectivamente fue un fallo que no se pudiese hacer, porque toda esta película se basa en el desdoblamiento, el tema del doble, que para Lang es esencial, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decíamos antes de los sueños y del escaso valor, digamos, psicológico, psicoanalítico del film, es evidente porque estas primeras secuencias, que a mi modo de ver son bellísimas, ¿no? Del barquito de papel, los narcisos, o sea, el texto, lo que dice ella, va justo en contra de la interpretación de los sueños que hace no solo Freud, sino también Jung, porque entonces ella dice, el narciso significa mala suerte. Entonces aquí estamos remitiéndonos a una concepción del análisis de los sueños que es, bueno, casi del tiempo de los egipcios. Es decir, que cada uno de los elementos que salen en el sueño tienen un valor fijo, cuando precisamente Freud es el que establece que todos los... es decir, que hay una especie de simbología personal del que sueña, que hace que el narciso puede ser mala suerte o buena suerte. Si los llevaba a tu madre el día que te dijo adiós, o si te los dieron el día... Quien interpreta el sueño es el paciente, y no tiene un valor fijo. Como en las antiguas lecturas de los sueños, en que sí se atribuían, bueno, esas lecturas un poco supersticiosas. Entonces es muy gracioso, efectivamente, como dice Fernando, que una película que enlaza en esa línea, sin embargo, está llena de heterodoxia.
con respecto a la realidad, ¿no? de esa dogma. Fascinante de Lang es la presentación del hermano de ella, con esa bandejita. Cuando él muere y desaparece encendiendo un cigarrillo, y la última vez que le vemos, luego se ve la mesa vacía absolutamente cuando ella es la heredera. Todo eso, ese mundo de puesta en escena de él es asombroso. Y luego hay una cosa que yo no sé, a ver qué os parece a vosotros. Cuando están en el Pozo de los Deseos suena Tristán y Isolda, y luego vuelve a sonar muchas veces Wagner. Pero a mí me parece que eso debe ser un soundtrack que está puesto para la copia española, porque yo creo que la música tendría que ser de Miklos Rozsa siempre, casi siempre. La música, desde luego, la música es distinta. Es la original. La música es distinta. Clarísima. Porque Tristán y Isolda, evidentemente, lo han puesto muchos y tiene una gran relación con este tipo. Bueno, Cumbres Borrascosas, Buñuel mete Tristán y Isolda desde el primer fotograma al último, siempre. Pero aquí me parece que han utilizado Tristán y Isolda en el soundtrack en España, yo creo que no era el original. Yo no estoy seguro, pero